La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 4. 2. Fundamentos de la personalidad neurótica de nuestro tiempo. Como nuestro interés reside principalmente en las maneras en que la neurosis afecta a la personalidad, el campo de nuestra investigación habrá de quedar limitado en dos sentidos. En primer lugar, hay neurosis que pueden darse en individuos cuya personalidad se halla intacta o inalterada en lo restante, produciéndose a título de meras reacciones frente a una situación exterior plena de conflictos. Después de haber examinado la naturaleza de ciertos procesos psíquicos fundamentales, retomaremos estas simples neurosis de situación y expondremos brevemente su estructura. Mas ahora no son estas las que nos importan ante todo, pues no traducen una personalidad neurótica, sino solo una momentánea falta de adaptación respecto a determinadas situaciones dificultosas. Al hablar de neurosis, nos referimos a las neurosis de carácter, es decir, a aquellas condiciones que, si bien pueden presentar un cuadro sintomático exactamente igual al de las neurosis situacionales, contienen también el trastorno básico de la deformación del carácter. Resultan de un insidioso proceso crónico que por lo general comienza en la infancia y llegan a afectar con mayor o menor intensidad sectores más o menos amplios de la personalidad. Superficialmente considerada, también hay una neurosis de carácter. También una neurosis de carácter puede resultar de una situación actual de conflicto, pero el minucioso registro de los antecedentes podrá demostrar que existían rasgos anormales del carácter mucho antes de que surgiera la situación conflictual. Que la dificultad momentánea, a su vez, obedece en gran medida a trastornos personales preexistentes. Y por fin, que el individuo reacciona en forma neurótica a una situación vital que no entrañaría el menor conflicto para una persona sana. La situación revela meramente la presencia de una neurosis que puede haber existido desde algún tiempo. En segundo lugar, no nos interesa tanto el cuadro sintomático de la neurosis, cuanto predominantemente los mismos trastornos del carácter, pues las deformaciones de la personalidad constituyen el fondo permanente de la neurosis, mientras que los síntomas, en el sentido clínico, podrán variar o aún faltar por completo. También desde el punto de vista cultural, la formación del carácter tiene mayor importancia que los síntomas, dado que es aquel y no estos lo que determina la conducta humana. Al ahondar el conocimiento de la estructura de las neurosis y al comprender que la cura de un síntoma no significa por fuerza la desaparición de la neurosis, los psicoanalistas han ido desplazando en general su atención, para fijarla más en las deformaciones del carácter que en los síntomas. En sentido figurado, cabría decir que los síntomas neuróticos no constituyen el propio volcán, sino antes bien sus erupciones, mientras que el conflicto patógeno, como el volcán, se encuentra profundamente oculto en el individuo a tal punto que éste mismo lo desconoce. Sentadas estas restricciones, procede plantear la cuestión de si los neuróticos de hoy tienen en común rasgos tan esenciales como para permitirnos hablar de una personalidad neurótica de nuestro tiempo. En cuanto a las deformaciones del carácter que acompañan los diversos tipos de neurosis, nos atraen más sus discrepancias que sus similitudes. Así, el carácter histérico es decididamente distinto del carácter compulsivo. Sin embargo, las diferencias llamativas radican en los mecanismos, o en términos más generales, en el modo de manifestarse y de resolverse ambos trastornos. Un ejemplo de ello es la importancia de la proyección en el tipo histérico, frente a la intelectualización de los conflictos en el tipo obsesivo. En cambio, las semejanzas a que aludimos no conciernen a las manifestaciones o a los mecanismos de su producción, sino al contenido del propio conflicto. Con mayor exactitud diremos que esas similitudes no se refieren tanto a las experiencias que han impuesto genéticamente el trastorno, sino a los conflictos actuales que mueven a la personalidad. Para conocer las fuerzas motivadoras,
y sus múltiples ramificaciones, es preciso adoptar una suposición previa. Freud, y con él la mayoría de los analistas, señalan que la finalidad del análisis queda cumplida al descubrir las raíces sexuales, por ejemplo, las zonas erógenas específicas de un impulso, o bien el tipo infantil de reacción que se considera como modelo reproducido por aquel impulso. Aunque también nosotros sostenemos que no es posible penetrar totalmente una neurosis sin remontarse hasta sus raíces infantiles, creemos por otra parte que aplicando en forma unilateral el criterio genético, más que esclarecerse, el problema se confunde, pues dicho criterio induce a menospreciar las tendencias inconscientes actuales, sus funciones y sus interacciones con otras tendencias presentes, como los impulsos, los temores y las medidas de protección. La comprensión genética solo es útil en tanto contribuya a la comprensión funcional. Partiendo de esta hipótesis, al analizar a personas de los más diversos tipos que sufrían las más distintas neurosis, difiriendo también en edad, temperamento e intereses y procediendo de diferentes capas sociales, siempre comprobamos idénticos contenidos en sus conflictos dinámicos centrales e interrelaciones esencialmente semejantes en todos. Nuestras experiencias en la práctica psicoanalítica han sido confirmadas por la observación de personas ajenas a esta y de los personajes literarios más corrientes. Si privamos a los problemas recurrentes que afligen a los neuróticos del carácter fantástico y abstruso que suelen tener, no podemos dejar de advertir que solo en intensidad discrepan de los problemas que afectan a todo ser normal de nuestra cultura. En nuestra inmensa mayoría, nos vemos obligados a luchar con problemas de competencia, con temores al fracaso, con el aislamiento emocional, la desconfianza del prójimo y de nosotros mismos, para no mencionar sino unas pocas de las múltiples dificultades que puede presentar una neurosis. La circunstancia de que, en términos generales, la mayoría de los individuos de una cultura afronta idénticos problemas, nos impone la conclusión de que estos son creados por las condiciones específicas de vida que reinan en aquella. Además, el hecho de que las fuerzas motivadoras y los conflictos de otras culturas sean distintos de los que presenta la nuestra, nos permite colegir que tales problemas no son inherentes a la naturaleza humana. Así, al hablar de una personalidad neurótica de nuestro tiempo, no solo queremos decir que existen neuróticos con peculiaridades esenciales comunes a todos ellos, sino también que estas similitudes básicas son esencialmente producto de las dificultades que reinan en nuestro tiempo y en nuestra cultura. Señalaremos luego, y hasta donde nuestros conocimientos sociológicos lo consientan, qué dificultades de nuestra cultura son responsables de los conflictos psíquicos que padecemos. La validez de nuestra hipótesis acerca de la relación entre cultura y neurosis habrá de ser verificada por la labor común de antropólogos y psiquiatras. Los psiquiatras deberían estudiar las neurosis tal como se presentan en culturas determinadas, pero no únicamente según los criterios formales de su frecuencia, su gravedad o su tipo, sino en especial desde el punto de vista de cuáles son sus conflictos básicos subyacentes. En cuanto al antropólogo, estudiará la misma cultura desde el punto de vista de los trastornos psíquicos que su estructura peculiar suscita en el individuo. La mentada similitud de los conflictos básicos se expresa, entre otras formas, por la semejanza de las actitudes humanas accesibles aún a la observación superficial. Por esta entendemos todo cuanto un buen observador puede descubrir sin necesidad de apelar a los recursos de la técnica psicoanalista, es decir, por medio de la contemplación de las personas más familiares, como él mismo, sus amigos, los miembros de su familia o sus colegas de profesión. Desde luego, revisaremos brevemente las observaciones más habituales. Las actitudes así observables pueden clasificarse a grandes rasgos de esta manera. Primero, actitudes frente al dar y recibir cariño. Segundo, actitudes frente a la valoración de sí mismo. Tercero, actitudes frente al problema de la autoafirmación. Cuarto, la agresividad. Quinto, la sexualidad.
En cuanto a las primeras, uno de los rasgos predominantes de los neuróticos de nuestro tiempo es su excesiva dependencia de la aprobación o del cariño del prójimo. Todos deseamos ser queridos y sentirnos apreciados, pero en los neuróticos la dependencia del afecto o de la aprobación resulta desmesurada si se le coteja con la importancia real que los demás le conceden en su existencia. Si bien todos queremos gustar a las personas que nos agradan, los neuróticos están presos de un afán indiscriminado de estima o afecto, independientemente de su interés por la persona respectiva o de la trascendencia que adjudican a su opinión. En la mayoría de los casos no se dan cuenta de estos insaciables anhelos, pero los traducen en la sensibilidad con que reaccionan al no obtener la ansiada atención. Así, por ejemplo, pueden sentirse heridos por el mero hecho de que alguien no acepte sus invitaciones o deje pasar algún tiempo sin hablarles por teléfono, o aún si solo disiente con ellos en alguna opinión. Tal hipersensibilidad es susceptible de ocultarse, empero bajo una actitud de ¿qué me importa? Además, existe una notable contradicción entre su deseo de recibir cariño y su propia capacidad de sentirlo o de ofrecerlo. Su desmesurada exigencia de respeto a sus propios requerimientos puede unirse a una falta no menoscabal de consideración por los demás. Esta discordancia no siempre se manifiesta superficialmente, pues, por el contrario, el neurótico puede mostrarse en exceso amable y afanoso de ayudar a todo el mundo, advirtiéndose entonces inmediatamente que actúa bajo compulsión y no por espontáneo calor afectivo. La inseguridad interior, expresada en esta dependencia de los demás, constituye el segundo rasgo que llama la atención al observar aún ligeramente al neurótico. Jamás faltan en él los característicos sentimientos de inferioridad y de inadecuación, que pueden manifestarse en una serie de formas tal como la idea de incompetencia, de estupidez, de fealdad, etc., y que podrán subsistir aunque no posean ningún fundamento en la realidad. Las ideas acerca de la propia estupidez son susceptibles de aparecer hasta en personas de extraordinaria inteligencia. Las de fealdad, inclusive en la más bella de las mujeres, Estos sentimientos de minusvalía pueden mostrarse abiertamente en la superficie, bajo la forma de lamentaciones o preocupaciones, o bien los pretendidos defectos ser aceptados como hechos inconmovibles, respecto de los cuales no valdría la pena malgastar el menor pensamiento. Por el contrario, también es dable que estén encubiertos por inclinaciones compensadoras el autoelogio, por una propensión compulsiva a alardear, a fin de impresionar tanto a uno mismo como a los demás, con toda suerte de atributos que confieren prestigio en nuestra cultura: dinero, posesión de cuadros antiguos, muebles caros, mujeres, vinculaciones con personajes, viajes o conocimientos superiores. Es posible que una u otra de estas tendencias ocupe el primer plano, mas en el común de los casos no se podrá dejar de percibir agudamente la presencia de ambas. El tercer grupo de actitudes, las que atañen a la autoafirmación, implica inhibiciones manifiestas. Por autoafirmación entendemos el acto de imponerse o de imponer las propias pretensiones, aplicando esta idea sin ninguna connotación que indique un excesivo afán de avasallar. En este sentido, los neuróticos revelan una amplia serie de inhibiciones. En efecto, están inhibidos para expresar sus deseos o para pedir algo, para hacer cualquier cosa en su propio interés, para expresar opiniones o críticas justificadas, dar órdenes, seleccionar las personas con quienes desean relacionarse, establecer nexos con los demás, y así sucesivamente. También presentan inhibiciones frente a lo que cabría llamar imposición a sí mismo, pues suelen ser incapaces de defenderse contra los ataques ajenos o de decir no, cuando no están dispuestos a acatar los deseos extraños,
como por ejemplo los de una vendedora que pretende hacerles comprar lo que no necesitan, los de una persona que los invita, o los de una mujer u hombre que trata de tentarlos eróticamente. Poseen, por fin, inhibiciones de saber lo que en verdad quieren, dificultades para adoptar decisiones, para formarse opiniones y atreverse a expresar deseos que solo incumben al beneficio personal. Necesitan encubrir tales deseos bajo ciertos rótulos que los disfracen, como un amigo nuestro que en sus cuentas personales incluía el cinematógrafo bajo educación y las bebidas alcohólicas en el rubro salud. En este último grupo tiene singular importancia la incapacidad de establecer planes, ya que ya se refieran a un simple viaje o a la vida entera. Los neuróticos se dejan llevar cual si flotaran en una corriente, inclusive tratándose de importantes decisiones, por ejemplo, las de la vida profesional o el matrimonio, en lugar de tener nítidos conceptos acerca de lo que ambicionan en su existencia. Son arrastrados exclusivamente por ciertos temores neuróticos, como vemos en las personas que acumulan dinero por miedo a la pobreza o que se lanzan a continuos e incesantes amoríos por temor a dedicarse a un trabajo constructivo. En el cuarto grupo de dificultades, el relativo a la agresividad, incluimos aquellos actos que, a diferencia de los autoafirmativos, se dirigen evidentemente contra alguien, expresando una conducta de ataque, ofensa, intrusión o cualquier otra disposición hostil. Los trastornos de esta índole se manifiestan de dos maneras por completo distintas. Una de ellas es la propensión a ser agresivo, dominador y sobremanera exigente, a mandar, engañar o criticar. En ocasiones, las personas sometidas a tales actitudes advierten su agresividad, pero con mayor frecuencia no se percatan de ella y están subjetivamente convencidas de que, por el contrario, no son sino sinceras, o no hacen más que expresar una opinión, o aún que son muy modestas en sus demandas, pese a ser estas en realidad ofensivas y presuntuosas. En otras, tales trastornos se acusan de una manera precisamente opuesta, comprobándose una actitud superficial de sentirse con facilidad engañado, dominado, despreciado, tiranizado o humillado. Además, la generalidad de estas personas no se da cuenta de que solo se trata de su propia actitud. Más bien están amargamente persuadidas de que todo el mundo se ensaña con ellas tratando de embaucarlas. Las peculiaridades del quinto tipo, las de la esfera sexual, pueden clasificarse en forma somera como deseos compulsivos de tener actividades sexuales, o bien como inhibiciones frente a estas. Tales inhibiciones son susceptibles de manifestarse en cualquiera de las etapas conducentes a la satisfacción sexual, expresándose ya ante la mera aproximación de alguna persona del sexo opuesto en el galanteo, en las propias funciones sexuales o en el goce que éstas proporcionan normalmente. Todas las particularidades adscritas en los grupos precedentes se traducen asimismo en las actitudes sexuales. Podríamos extendernos mucho más en la caracterización de las mencionadas actitudes, pero ya tendremos ocasión de volver a ellas. Y, por otra parte, sería poco oportuno delinearlas con mayor detalle, dado que a esta altura solo muy poco ganaríamos en su comprensión. En efecto, a fin de comprenderlas mejor, hemos de considerar previamente los procesos dinámicos que las generan, pues una vez conocidos estos, advertiremos que todas esas actitudes, por incoherentes que parezcan, se hallan estructuralmente relacionadas entre sí.